durante 1000 años, los caballeros más valientes de Europa lo buscaron. Lo buscaron en castillos encantados, en capillas escondidas en los bosques de Bretaña, en el desierto de Tierra Santa, en los sótanos de catedrales, en las cumbres de montañas inaccesibles. Lo buscaron y murieron buscándolo. Lo buscaron y enloquecieron. Lo buscaron y regresaron con las manos vacías, convencidos de que simplemente no eran dignos de encontrarlo. El Santo Grial, el objeto más buscado de la historia occidental, la copa que recogió la sangre de Cristo en la cruz, la reliquia que confería inmortalidad, poder, salvación, el símbolo más poderoso del deseo humano de tocar lo sagrado. Y Dan Brown, en el año 2003, dijo algo que cambió todo: no es una copa, nunca fue una copa, y lo que realmente es lo que el Santo Grial representa, en la verdad que la Iglesia lleva 2000 años suprimiendo, cambiará todo lo que crees saber sobre Jesús, sobre María Magdalena, sobre la historia del cristianismo, y sobre por qué, en 2026, esa verdad está a punto de emerger con una fuerza que ninguna institución puede contener. Bienvenido al video más importante de esta serie. Quédate hasta el final, porque lo que revelaremos en el minuto 45 conecta la teoría más audaz de Dan Brown con los hallazgos científicos más recientes de una manera que ningún video anterior de esta serie ha hecho todavía. En 2003, cuando Brown publicó el Código Da Vinci, el mundo del thriller literario se transformó. 80 millones de copias vendidas, la novela más leída del siglo XXI, una obra de ficción que la Iglesia Católica trató con una urgencia defensiva que ninguna ficción merece a menos que la ficción apunte hacia algo real, y el corazón de esa ficción, el secreto que lo mueve todo, el que el personaje de Robert Langdon descifra página a página, es este: sangre real, no sangral, sangre real, no santo grial, una letra diferente, un espacio diferente, y un significado completamente diferente. El Santo Grial no es un objeto, es una línea de sangre, la descendencia de Jesús y María Magdalena, el linaje que fluye desde Palestina del siglo I hasta familias que en algún lugar del mundo, hoy, en 2026, llevan en sus venas la sangre de Cristo, no metafóricamente, sino biológicamente. ¿Es eso posible? ¿Es eso probable? ¿Es eso verificable? En unos minutos voy a mostrarte la historia completa, no la versión de la novela, la versión que emerge de los textos medievales, de los investigadores académicos heterodoxos, y de los laboratorios de genómica que en 2026 están procesando datos que hacen esa pregunta científicamente abordable por primera vez. Pero antes, necesitas entender por qué este secreto específico, el Grial como linajem, no como objeto, es el más peligroso de todos los secretos que esta serie ha explorado. Hemos hablado del celibato de Jesús. Hemos hablado de María Magdalena como apóstola suprimida. Hemos hablado de los textos de Nag Hammadi. Hemos hablado del Opus Dei y del Priorato de Sion. Hemos hablado de la Última Cena de Leonardo. Todos esos temas son amenazantes para el poder eclesiástico, pero ninguno tiene la potencia específica del Santo Grial como linajem. ¿Por qué? Porque todos los demás secretos son, en último análisis, debates sobre interpretación, sobre cómo leer un texto, sobre cómo entender una imagen, sobre cómo contextualizar un pasaje histórico. El Grial como linajem no es un debate de interpretación, es una realidad biológica, o existe o no existe, y si existe, puede ser verificada. Una copa no puede ser probada o refutada por un análisis de ADN. Una linajem sí, y eso, en 2026, es el peligro inminente que ningún portavoz vaticano puede abordar sin revelar exactamente cuánto le teme. El peligro no viene de los herejes, no viene de los conspiracionistas, viene de los laboratorios, de los servidores de datos, de los algoritmos que procesan genealogías medievales en combinación con perfiles genómicos modernos. Viene de la ciencia haciendo su trabajo, y nadie, ninguna institución por poderosa que sea, puede detener la ciencia cuando ya está en marcha. ¿Qué encontrará? ¿Qué ha encontrado ya?
¿Y qué significa para la fe de 2.000 millones de personas si el Santo Grial resulta ser no una copa en una capilla escondida, sino una familia que hoy mismo existe en algún lugar del mundo? Esas son las preguntas de este video, y sus respuestas son las más urgentes de toda la serie. Aguanta firme, el peligro inminente es también la oportunidad más extraordinaria. Para entender el Santo Grial como Linajem, la reinterpretación que Dan Brown convirtió en el centro del Código Da Vinci, necesitamos ir al principio de la leyenda del Grial, no al principio cristiano, al principio real, que es mucho más antiguo y mucho más complejo. La historia del Grial como objeto sagrado que los caballeros deben buscar aparece por primera vez en la literatura medieval hacia finales del siglo XII. El poema inacabado de Chrétien de Troyes, Perceval o el cuento del Grial, escrito alrededor de 1190, es el texto fundacional. En él, el joven Perceval visita el castillo del rey pescador, un rey misteriosamente herido, y ve una procesión que incluye una lanza que sangra y un objeto brillante que Chrétien llama simplemente un Graal, un recipiente, una copa, un plato. Chrétien nunca terminó su poema, murió antes, y dejó un misterio sin resolver que fascinó a toda la Europa medieval. ¿Qué era ese objeto brillante? ¿Qué significaba? ¿Por qué el rey pescador estaba herido y qué tenía que ver con el Grial? En las décadas siguientes, múltiples autores continuaron y transformaron la historia de Chrétien. Robert de Boron, en los años 1190, fue el primero en conectar explícitamente el Grial con la historia de Cristo. Identificó el objeto como la copa de la última cena, usada por José de Arimatea para recoger la sangre de Cristo en la cruz. Esa es la versión que la mayoría de las personas conoce. Esa es la versión que se convirtió en canónica, pero hay algo crucial en esa historia que normalmente no se menciona. Esa versión, la copa de la última cena, la sangre de Cristo, recogida por José de Arimatea, fue introducida en la leyenda décadas después de su primera aparición. El Grial original de Chrétien no era la copa de la última cena. Esa asociación fue añadida después. ¿Por quién? ¿Con qué propósito? Y aquí está la revelación que cambia el marco de toda la historia. Los estudiosos de la literatura medieval han identificado en la leyenda del Grial elementos que no son cristiano-medievales, elementos que tienen raíces en tradiciones celtas mucho más antiguas. El caldero mágico de la mitología irlandesa y galesa, un recipiente que producía abundancia inagotable y que tenía poderes de regeneración. La lanza que sangra, paralela a la lanza de Lugh en la mitología celta. El Grial medieval, en su análisis más profundo, es una síntesis de tradiciones, una superposición del simbolismo cristiano sobre un sustrato mítico mucho más antiguo, un recipiente sagrado que preexistía al cristianismo y que fue reinterpretado en términos cristianos conforme el cristianismo se expandía y absorbía las tradiciones de las culturas que convertía. Eso es lo que Brown heredó, una leyenda que ya era una reinterpretación, y lo que Brown hizo fue añadir una capa más, reinterpretar la reinterpretación. Decir que el Grial como copa de la última cena era ya una segunda lectura de algo más profundo, el símbolo del recipiente sagrado como portador de la Linajem, el útero de María Magdalena como el verdadero Grial, el cuerpo que portó la sangre real, el sang real de Cristo hacia él. Futuro, ¿es esa interpretación históricamente sólida? Como lectura de las leyendas medievales, es especulativa pero no absurda. Los medievalistas identifican en los textos del Grial elementos que sugieren una dimensión femenina y reproductiva que la versión de la copa de la última cena tiende a oscurecer. El rey pescador herido, cuya herida está específicamente en los muslos, en una zona que en la simbología medieval tiene connotaciones de fertilidad y procreación que solo puede ser curado cuando el caballero correcto hace la pregunta correcta. La lanza que sangra, el recipiente que alimenta y regenera. La simbología del Grial, en sus textos más antiguos, es una simbología de fertilidad, de linaje, de continuación, no de reliquia física, y aquí está la conexión que Brown articuló con su precisión narrativa característica. Si el Grial es el símbolo del linaje sagrado, si la leyenda medieval está codificando, bajo una capa de simbolismo artúrico,
la memoria de la descendencia de Jesús que llegó al sur de Francia con María Magdalena, entonces la búsqueda del Grial que obsesionó a la Europa medieval durante siglos, era, en un nivel que los buscadores no podían articular explícitamente, la búsqueda de esa linagem, la búsqueda de la verdad que la Iglesia había suprimido pero que sobrevivía, codificada en la literatura, en la tradición oral, en las leyendas que se transmitían de castillo en castillo y de generación en generación. ¿Es eso lo que los autores medievales del ciclo artúrico tenían en mente? Probablemente no de manera consciente y deliberada. Las leyendas no funcionan así. Funcionan acumulando significados, preservando memorias en formas que permiten que esas memorias sobrevivan sin ser directamente reconocidas como amenazantes. Pero el resultado, una literatura llena de simbolismo de linaje, de recipientes sagrados, de reyes heridos que esperan un heredero legítimo, para ser curados, es coherente con la teoría de Brown de una manera que no puede ser completamente descartada. En la próxima sección vamos a entrar en el secreto específico, en lo que el Grial como linagem significaría para la imagen de Jesús, y en la razón por la que esa reinterpretación no destruye la fe, sino que la transforma radicalmente. Prepárate, lo que viene ahora es el corazón de todo. Vamos al corazón del secreto. Vamos a articular con precisión lo que Dan Brown está diciendo cuando transforma el Santo Grial en linagem sagrada, y vamos a examinar qué partes de esa afirmación tienen base histórica y qué partes son construcción narrativa, porque la honestidad, en este video como en todos los de esta serie, es lo que distingue el análisis serio de la conspiración barata. El argumento de Brown, en su forma más precisa, tiene tres componentes. El primero, Jesús y María Magdalena estaban casados y tuvieron hijos. Hemos explorado esto en detalle en el video anterior. La evidencia es sugestiva pero no conclusiva. El contexto cultural del judaísmo del siglo I hace el matrimonio probable. Los textos gnósticos describen una intimidad que apunta hacia el matrimonio. El silencio de los evangelios canónicos sobre el celibato de Jesús es el tipo de silencio que los historiadores llaman significativo, sugestivo pero no conclusivo. El segundo componente, María Magdalena, después de la crucifixión, huyó a Francia con sus hijos. Aquí la evidencia es más delgada. Hay tradiciones medievales genuinas sobre la presencia de María Magdalena en el sur de Francia. Hay documentación de peregrinaciones a lugares asociados con su memoria en esa región desde por lo menos el siglo IX. Hay la celebración anual en Les Saintes Maries de la Mer que preserva una memoria de viajeros del cercano oriente llegando a esas costas en el primer siglo, pero la afirmación de que María Magdalena llegó a Francia específicamente huyendo embarazada, con hijos de Jesús, para proteger la linagem sagrada, eso va mucho más allá de lo que la evidencia documenta directamente. Es una extrapolación, una narrativa construida sobre una base real pero que va mucho más lejos que los hechos establecidos. El tercer componente, esa linagem sobrevivió y se convirtió en los merovingios, y sus descendientes existen en el presente. Aquí la evidencia es la más débil de las tres. Los merovingios son una dinastía real con orígenes parcialmente misteriosos, pero la conexión directa con Jesús y María Magdalena pasa por múltiples siglos de huecos genealógicos que ningún documento existente puede llenar. Eso no prueba que la teoría sea falsa, prueba que no está probada, y aquí está la distinción que este video necesita hacer con claridad absoluta. No probada no es lo mismo que falsa, y esa distinción, esa brecha entre no probado y demostrado falso, es el espacio exacto en que Brown construyó su ficción, en que la teoría de la linagem sagrada existe, en que la pregunta sobre el sang real permanece abierta. Ahora, la parte del argumento de Brown que sí tiene base histórica sólida, la parte que ningún portavoz vaticano puede desestimar completamente. El Grial como símbolo fue transformado por la Iglesia. Eso es verificable. El Grial original de Chrétien de Troyes no era la copa de la última cena. Esa identificación fue añadida décadas después. El proceso de cristianización de la leyenda del Grial de convertir un símbolo de fertilidad y linaje de raíces celtas en una reliquia cristiana,
Específica es documentable en los textos medievales con precisión. Cronológica, ¿por qué la Iglesia tenía interés en ese proceso? La respuesta más directa, porque el simbolismo de linaje, de recipiente sagrado, de sangre real era demasiado cercano a narrativas sobre la linajem de Cristo que la Iglesia prefería no ver en circulación. Convertir el grial en una reliquia física, una copa que buscar, no una linajem que encontrar, era una manera de contener la narrativa dentro de parámetros controlables. Y ahora, lo que todo esto significa para la imagen de Jesús. El grial como linajem no destruye la imagen de Jesús, la transforma. Un Jesús sin descendientes, sin amor, sin familia, sin continuación biológica en el mundo, es un Jesús que visitó brevemente la condición humana y luego ascendió a su estado natural de divinidad suprahumana. Un Jesús que en última instancia no es uno de nosotros, que experimentó la humanidad como turista, no como habitante. Un Jesús con descendientes, un Jesús que amó, que tuvo hijos, que dejó parte de sí mismo en el mundo a través de la manera más humana posible. Es un Jesús más completamente encarnado, más completamente humano, más completamente uno de nosotros. ¿Esa imagen destruye la fe? Solo si la fe depende de que Jesús sea radicalmente diferente de los seres humanos. Solo si la encarnación, la idea de que Dios eligió hacerse completamente humano, es en realidad una semi-encarnación que excluye los aspectos más fundamentales de la experiencia humana. El Grial como linajem dice, la encarnación fue completa, real, sin excepciones, y esa afirmación, en 2026, es más urgente que nunca. En la próxima sección vamos a explorar cómo la Iglesia convirtió el Grial en objeto físico, y los mecanismos específicos de esa transformación, que los documentos medievales permiten rastrear. No te muevas. La historia de cómo el Grial fue transformado de símbolo de linaje en reliquia física es, en sí misma, una historia de poder institucional en acción, y comienza, como casi todo en esta serie, con el siglo IV, antes del Concilio de Nicea, en 325 d. Calle. El mundo cristiano no tenía un centro político, había comunidades en múltiples ciudades del Mediterráneo, con tradiciones diversas, con textos variados, con teologías que diferían en puntos fundamentales. Era un movimiento plural, descentralizado, sin jerarquía universal. Después de Nicea, con el respaldo del poder imperial de Constantino, ese movimiento plural fue forzado a converger. Textos fueron declarados canónicos o heréticos, doctrinas fueron votadas y formalizadas, y la diversidad del cristianismo primitivo fue progresivamente eliminada en favor de una versión que pudiera ser administrada desde un centro de poder. En ese proceso, los símbolos importaban enormemente. Los símbolos son las unidades básicas de la identidad colectiva, y el Grial, que en sus versiones más tempranas era un símbolo de linaje, de recipiente sagrado, de continuación de la vida, era demasiado peligroso para ser dejado en manos de cualquier tradición alternativa que pudiera interpretarlo. En términos de la linajem de Jesús, la solución fue la que las instituciones poderosas siempre aplican a los símbolos amenazantes: apropiación. Tomar el símbolo, redefinirlo, dotarlo de un significado nuevo que lo haga inofensivo para el poder institucional. El Grial se convirtió en la copa de la última cena, un objeto físico específico, una reliquia, una cosa que buscar, no un linaje que reconocer. Una misteriosa ausencia en los archivos eclesiásticos porque ninguna institución proclamó tener la copa específicamente, que generaba búsquedas interminables y devociones fervorosas sin nunca apuntar hacia la verdad que el símbolo originalmente portaba. ¿Es esa una conspiración deliberada y coordinada? Probablemente no en los términos del Triller de Brown. Probablemente es algo más difuso, el resultado de muchas decisiones institucionales separadas que convergieron en el mismo efecto: la supresión de la interpretación del Grial como linajem. Pero el resultado es idéntico al de una conspiración deliberada. Y el resultado es lo que importa históricamente. Ahora, el priorato de Sion como guardián de la interpretación alternativa. En la ficción de Brown, el priorato preserva la verdad del Grial como linajem frente a la Iglesia que suprime esa verdad. Es una dinámica narrativa efectiva,
y como hemos explorado en el video sobre el priorato, tiene una base en algo real, la existencia de tradiciones que preservaron, en forma codificada, memorias sobre María Magdalena y la linaje sagrada durante siglos en el sur de Francia. Los cátaros eran, en cierto sentido, el priorato real. Tenían una veneración específica por María Magdalena. Tenían textos y tradiciones que la Iglesia consideraba heréticos, y fueron destruidos, sistemáticamente, en la Cruzada Albigense. Fue la Cruzada Albigense, en parte, una operación para destruir la tradición alternativa que preservaba la memoria del Grial como linaje. Esa es la interpretación más extrema de la teoría de Brown. No tiene evidencia directa, pero es coherente con el hecho de que la región, destruida por la Cruzada, era exactamente la región donde las tradiciones sobre María Magdalena eran más antiguas y más arraigadas. El Opus Dei en la novela opera como el brazo ejecutor de esta supresión en el presente. Sus asesinos Silas, principalmente eliminan a quienes se acercan demasiado al secreto del Grial. ¿Tiene el Opus Dei real algo que ver con el secreto del Grial? En términos directos, no hay evidencia de eso, pero el Opus Dei, como hemos explorado, es el guardián más efectivo de la narrativa oficial sobre Jesús, y cualquier narrativa que amenace esa versión oficial, incluyendo la del Grial como linaje, encontraría en el Opus Dei un opositor institucional comprometido, no con asesinos, con la maquinaria de relaciones públicas, influencia académica y presión institucional que caracteriza el poder moderno. Y aquí está la pregunta que conecta todo esto con 2026. La Iglesia tiene los recursos, la estructura, la red de influencia, todo lo que necesita para suprimir una narrativa en el mundo del siglo XX. ¿Tiene lo que necesita para suprimir datos en el mundo del siglo XXI? Eso es lo que vamos a explorar en la próxima sección. Y la respuesta te va a sorprender. No te vayas. Estamos en 2026, y el peligro inminente que el título de este video promete no es metafórico, es concreto, es medible, y está ocurriendo ahora mismo. Déjame darte el panorama completo. En los últimos 5 años, 3 líneas de investigación científica han convergido de manera que hace la pregunta del Grial como linaje más urgente y más verificable que en cualquier momento anterior de la historia. La primera línea, la genómica de poblaciones aplicada a genealogías medievales, los equipos que trabajan en la reconstrucción genética de poblaciones medievales, incluyendo el proyecto de Toulouse sobre la nobleza occitana que hemos mencionado en videos anteriores, están produciendo datos que permiten rastrear líneas de transmisión genética con un nivel de precisión sin precedente. En concreto, la combinación de los registros genealógicos medievales digitalizados que en Europa cubren con relativa densidad el período entre el siglo IX y el XV con los perfiles genómicos de descendientes actuales de esas familias permite reconstruir haplogrupos y firmas genéticas que en principio son rastreables hasta el período del Segundo Templo judío en Palestina, no Jesús específicamente, cualquier familia judía del primer siglo que emigró al sur de Francia y tuvo descendencia que sobrevivió 2000 años, dejaría exactamente esa firma. ¿Se han encontrado esas firmas? Los investigadores son cautelosos, pero hay resultados preliminares que los propios investigadores describen como inusuales, líneas con características de origen levantino del primer siglo en familias con genealogías medievales que remiten a la región del Languedoc, inusuales, no conclusivos, pero inusuales en un grado que justifica investigación adicional. La segunda línea, la arqueología de paisaje con LIDAR en el sur de Francia, en 2024 y 2025. Equipos arqueológicos aplicaron tecnología LIDAR que permite mapear estructuras enterradas, sin excavación, en zonas de Languedoc y la Provenza que nunca habían sido estudiadas sistemáticamente. Los resultados revelaron estructuras subterráneas en múltiples ubicaciones que no corresponden a ningún sitio medieval conocido. ¿Son esas estructuras relevantes para la linaje sagrada?
Casi ciertamente no en el sentido de que contengan documentos que prueben la descendencia de Jesús. Las estructuras son probablemente villae romanas, depósitos medievales, o sistemas de irrigación, antiguos, pero cada nueva excavación en esa región produce materiales, que serán interpretados con razón o sin ella a través del filtro de la teoría del Grial, y cada interpretación amplía la conversación pública sobre una pregunta que la Iglesia preferiría que no fuera una conversación pública. La tercera línea, y la más reveladora para el argumento de este video, la inteligencia artificial aplicada al análisis de textos medievales. Los modelos de lenguaje de 2025 y 2026 pueden procesar el corpus completo de la literatura medieval del Grial, todos los textos del ciclo artúrico, todas las variaciones, todas las tradiciones locales y mapear las conexiones semánticas y simbólicas de una manera que ningún medievalista individual puede hacer manualmente. Lo que esos análisis están encontrando es consistente con lo que los mejores especialistas del Grial ya habían identificado, que hay una dimensión de la leyenda, un estrato de significado que subyace a la superficie narrativa de caballeros y copas, que es más coherente con el simbolismo de linaje y fertilidad que con el simbolismo de reliquia física. No prueba la teoría de Brown, pero confirma que la leyenda del Grial tiene capas de significado que la interpretación oficial no agota. Y ahora, la respuesta de la Iglesia a todo esto en 2026 es una respuesta más sofisticada de lo que los videos de conspiración de Internet normalmente reconocen. No es simplemente negar todo, es más sutil y, en cierto sentido, más honesta. La Pontificia Academia de las Ciencias ha publicado en 2025 documentos sobre la relación entre la genealogía genética y la identidad religiosa que establecen con claridad el marco interpretativo oficial. El significado de Jesucristo para la fe cristiana no depende de ninguna continuación biológica. La encarnación es un evento histórico singular, no una linagem. Eso es teológicamente coherente. Muchos teólogos, dentro y fuera de la Iglesia, dirían lo mismo, pero la declaración no responde la pregunta histórica. No dice que Jesús no tuvo descendientes, dice que eso no importa para la fe, y esas son dos afirmaciones completamente diferentes. La primera es una afirmación sobre la historia, la segunda es una afirmación sobre la teología. Mezclarlas es exactamente la estrategia de control narrativo que esta serie ha documentado a lo largo de 10 videos. Responder una pregunta histórica con una declaración teológica. Cambiar el terreno del debate del lugar donde la evidencia puede hablar al lugar donde solo la autoridad institucional puede declarar. ¿Funcionará esa estrategia en 2026? Con los datos que están llegando, esa es la pregunta que la conclusión de este video necesita abordar directamente. En la próxima y última sección, la respuesta más honesta que este canal puede dar, y las preguntas que 2026 está comenzando a responder. No te muevas, el final lo cambia todo. Hemos llegado al final del video, y, con este episodio, del corazón de esta serie, quiero hacer algo que los mejores finales siempre hacen. No cerrar las preguntas, sino abrirlas completamente. Darte las herramientas para seguir buscando después de que este video termine. Comencemos con el recuento honesto. El Santo Grial como linagem, el sang real. La sangre real de Jesús transmitida a través de María Magdalena es una teoría intelectualmente coherente, construida sobre evidencia histórica real en algunos aspectos y sobre especulación pseudohistórica en otros. No está probada, y en su forma específica la linagem merovingia, el priorato de Sion como guardián, los descendientes verificables en el presente, tiene elementos que los historiadores serios consideran insostenibles con la evidencia disponible. Eso, hay que decirlo con claridad, pero aquí está lo que también hay que decir con claridad. La teoría del Grial como linagem apunta hacia algo real, hacia una serie de preguntas sobre los orígenes del cristianismo que la historiografía académica seria lleva décadas haciendo. Preguntas que la Iglesia nunca ha respondido satisfactoriamente más allá de la declaración de autoridad. ¿Por qué el proceso de
Formación del canon bíblico excluyó específicamente los textos que presentaban a María Magdalena como figura de autoridad. ¿Por qué la leyenda del Grial, en sus versiones más antiguas, está tan saturada de simbolismo de linaje y fertilidad? ¿Por qué el sur de Francia, la región asociada con María Magdalena por tradiciones medievales que preceden cualquier falsificación moderna, fue el objetivo específico de la cruzada más violenta de la historia medieval? Esas preguntas no tienen respuestas satisfactorias en la narrativa oficial, y la ausencia de respuestas satisfactorias es, en historia, una señal de que hay algo que la narrativa oficial no puede admitir. Y aquí está la revelación final de este video, la más importante de toda la serie. El Grial como linaje no es principalmente una afirmación sobre la biología de Jesús, es una afirmación sobre la naturaleza de lo sagrado. Sí, el Grial es una copa, una reliquia física, entonces lo sagrado está contenido, localizable, custodiable, por una institución que controla el acceso. Lo sagrado está en Roma, o en Glastonbury, o en Valencia, o en cualquiera de los múltiples lugares que han reclamado tener la copa de la última cena. Pero si el Grial es una linaje, si lo sagrado se transmite a través de la vida, del amor, de la continuación biológica de la experiencia humana, entonces, lo sagrado no puede ser contenido, no puede ser custodiado, no puede ser administrado, está en todas las familias, en todos los linajes, en cada nacimiento, en cada continuación de la vida. Esa es la afirmación verdaderamente revolucionaria de la teoría del Grial como linaje. No que Jesús tuvo hijos con María Magdalena, sino que lo sagrado se transmite a través de la vida ordinaria, del amor ordinario, de la familia ordinaria, y que ninguna institución tiene el monopolio sobre esa transmisión. En 2026, con la fe institucional en crisis, con la Iglesia perdiendo creyentes a una velocidad sin precedente, con las personas buscando espiritualidad fuera de las estructuras institucionales, esa afirmación no es un peligro para la fe, es una posibilidad de renovación. El peligro inminente de 2026 no es que la linaje de Jesús sea verificada y la Iglesia colapse. El peligro real para la institución es que millones de personas descubran que no necesitan una institución para acceder a lo sagrado, que lo sagrado está en sus propias vidas, en sus propias familias, en sus propias experiencias de amor y continuación. Eso es lo que Dan Brown señaló. No con precisión histórica, su novela tiene errores y exageraciones y elementos puramente ficticios, pero con una intuición sobre lo que la gente necesita que no se puede desestimar. La gente necesita un Jesús que sea uno de ellos, completamente, sin excepciones, sin asteriscos, un Jesús que amó como todos amamos, que se preocupó por el futuro como todos nos preocupamos, que dejó parte de sí mismo en el mundo a través de las personas que amó. ¿Es eso lo que la historia documenta? Quizás no con la precisión que la teoría de Brown propone, pero es lo que 2.000 millones de personas necesitan que su fe les ofrezca, y en 2026, esa necesidad no puede ser satisfecha con doctrinas formuladas en el siglo IV. Necesita algo más humano, algo más cercano. El Santo Grial, en ese sentido, no está en ningún castillo ni en ningún archivo, está en la pregunta misma, en la búsqueda, en la negativa a aceptar que la versión oficial es la única versión posible. Eso es lo que llevas contigo después de este video. Ahora, déjame hacerte las preguntas finales de esta serie. ¿Cambia algo en tu fe saber que el símbolo más buscado de la historia occidental podría ser una linaje y no una copa? ¿Se destruye algo esencial en tu relación con Jesús? ¿O se libera algo la posibilidad de un Jesús más completamente humano, más completamente presente en la experiencia ordinaria de la vida? ¿Qué significa para ti que la búsqueda del Grial que ocupó a la mejor imaginación de Europa durante siglos podría haber sido la memoria codificada de una verdad que la Iglesia suprimió pero que no pudo destruir completamente? Y si el peligro inminente de 2026 no es para tu fe sino para la institución que se arrogó el derecho de administrarla, deja un comentario ahora mismo. Escribe, ¿el Grial es linaje? ¿O es solo leyenda?
Y cuéntame qué te llevaste de este video, de toda la serie. ¿Cuál fue el momento que más te impactó? Comparte este video y toda la serie con alguien que merece estas preguntas, con alguien que busca más de lo que las versiones oficiales ofrecen. Suscríbete y activa la campanita, porque esta serie termina aquí, pero las preguntas que plantea no terminan nunca. Y recuerda la frase que ha definido cada video de esta serie: la fe que sobrevive las preguntas más difíciles no es más pequeña, es más grande, más libre, más verdadera. El Santo Grial no está al final de una búsqueda, está en la búsqueda misma, siempre lo estuvo.